Excelente. Pues otra vez, bienvenidos a todos. This webinar will be conducted in Spanish. For any of you who are not following the Spanish language, I just wanted to give you that warning. Es que este webinar estaré en español esta noche. Bueno, empezamos, Daniela. Bienvenido Go ahead. a nuestro seminario web EI Café de agosto, el tercero de nuestra serie de seminarios web de 2023. Mi nombre es Ángela Varnum. Soy directora educativa para Equitarian Initiative. También estoy en un aeropuerto, entonces disculpen cualquier ruidos, ¿no? Por mi parte. Estoy viajando con programas de Equitarian. Bueno, junto con Annie, la directora ejecutiva, y también, obviamente, Daniela Martínez, me complace darle la bienvenida al seminario web de esta noche. Esta presentación es parte de la serie Bimensuales de Equitarian Initiative, diseñado para crear un espacio estilo café para compartir conocimientos, desafíos y éxitos en el campo del bienestar de los equipos de trabajo. Equitarian Initiative, o EI, es una organización internacional sin fines de lucro con la misión de mejorar de manera sostenible la salud y el bienestar de los caballos, burros y mulas de trabajo y sus familias en todo el mundo. Aprovechamos la experiencia de veterinarios, técnicos veterinarios, herradores, científicos de animales, estudiantes, educadores y defensores para ofrecer programas nacionales e internacionales para mejorar la salud y el bienestar de los equipos de trabajo. Colaboramos con socios comunitarios, organizaciones no gubernamentales y universidades para identificar las necesidades y soluciones locales para ayudar a mantener a los animales de trabajo y a las comunidades a las que sirven. EI apoya programas de educación veterinaria y animal en Haití, la República Dominicana, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, reservas indígenas americanas, Honduras, Ecuador y Colombia, entre otros lugares. Es probable que esté aquí como un profesional dentro de la comunidad equina, un estudiante o alguien interesado en el bienestar de los caballos, burros y mulas. Con suerte, usted es un partidario, parte interesada, voluntario o socio de Equitarian Initiative. Queremos que se sienta bienvenido. Este espacio es una excelente oportunidad para aprender más sobre el trabajo que realiza EI, para conocer a otras personas que se dedican a trabajar en la salud y el bienestar de los equinos y para reconectarse con la razón por la que es importante, ¿no? La presentación de esta noche es una presentación del miembro más nuevo del personal de EI, la doctora Daniela Martínez, quien se desempeña como coordinadora de programas para América Latina. A lo largo de la presentación de esta noche, las siguientes son las expectativas que tenemos de usted como participante. Micrófono silenciado es mejor. Si es posible, encienda su cámara. Publique cualquier pregunta en el chat para ser respondida al final de la charla. La presentación será grabado y compartido más tarde. Y finalmente, complete la encuesta publicada en el chat al principio y al final de la presentación para ayudarnos a mejorar. Disfruten a todos, doctora Martínez, el piso virtual
es suyo. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Déjenme saber si todos me escuchan bien. El título de este webinar es Cómo convertirse en voluntario y lograr un impacto sostenible. Entonces vamos a dar inicio. Listo, les voy a compartir un poco de mi trayectoria porque creo que es la forma más fácil de responder a esa pregunta que tenemos en el título. Es un modelo de liderazgo de proyecto que me gustaría que viéramos paso a paso. Entonces, yo, como lo mencionó Angie, soy médica veterinaria, me gradué en Colombia. Del 2015 al 2020 terminé mis estudios, hice varios externships, hice un internado en Estados Unidos, trabajé allá con caballos de deporte, caballos de alta escuela y sobre todo caballos de carreras. Esa fue mi trayectoria en mi curva de aprendizaje inicial. Todos los años, por eso pongo el logo aquí, asistía a la conferencia anual de la AEP. Esto es importante y se los puse por una razón y es que esta conferencia abre un montón de oportunidades a hacer conexiones, obviamente ser parte como tal de la asociación les da espacio para asistir a eventos con precios preferenciales. Si son estudiantes, y esto es un consejo que les doy, si son estudiantes es muy económico hacerse miembro y de verdad la ganancia es muchísima. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A través de la AEP que asistí en el 2019, creo que fue en Denver. Después de la conferencia recibí un correo con una convocatoria para el workshop de Equitarian Initiative. Yo ya había escuchado sobre la organización, lamentablemente durante este periodo de tiempo, y todos los que somos veterinarios de equinos sabemos que la carga laboral es muy alta, muy exigente. No tenía el tiempo, no tenía el tiempo de participar. Luego de esta conferencia tuve que regresar a Colombia, entonces decidí aplicar a la convocatoria. Fue una convocatoria bastante completa, teníamos que presentar una carta de intención, 3 cartas de recomendación, tuve una entrevista y finalmente fui seleccionada con una beca para participar en este workshop, lo que me permitió pues viajar. Entonces, si ven la foto que está acá arriba, es un grupo bastante grande. Esto fue una experiencia realmente transformadora porque asistieron todos los miembros de la Junta Directiva de Equitarian Initiative, que son veterinarios que en su día a día tienen su práctica privada en Estados Unidos, ejercen como veterinarios de equinos, pero en su tiempo libre dedican todo su conocimiento a la organización. Entonces, estar compartiendo con estas personas que además de tener su experiencia en la industria, tienen experiencia haciendo voluntariado, pues fue realmente muy enriquecedor para mí. En este periodo inicial del 2015 al 2020, digamos que yo sí aprendí muchísimo, pero también llegué a un punto de, ahora como le dicen, burnout, un poco rápido, entonces yo estaba en un momento de cuestionarme ya por qué había elegido esta carrera o cuál era el rumbo que estaba tomando. Y este workshop, digamos que me jaló de nuevo a mi propósito para entender que no solamente se trata de una intervención veterinaria, sino que estamos ayudando a personas y a una economía rural detrás de estos proyectos. Entonces asistí a ese workshop y luego llegó la pandemia que claramente congeló todo. Equitarian Initiative congeló todos sus proyectos por la limitación para el tema de viajar. En el 2022 se empezaron nuevamente a abrir fronteras, pero era muy limitado. Entonces, ¿qué hizo la organización? Empezó a hacer proyectos con muchas personas que ya estaban en Latinoamérica y hacer grupos más pequeños que pudieran ser de alguna forma instructores para los propietarios. ¿Por qué? Porque no podíamos abordar tantos animales. Entonces, nuevamente, Equitarian Initiative me contacta ya para ser voluntario, pero con un índole de instructor. Tomamos un entrenamiento para capacitar a estos propietarios en cuestiones de triage muy básicas, entonces, cómo tomar una temperatura, cómo determinar si de pronto el caballo está mostrando síntomas de dolor, si está con un comportamiento anormal, y eso fue lo que hicimos en el 2022 en Costa Rica. Seguido de eso, asistimos al proyecto en Guatemala y luego en México. Entonces, finalizando el 2022, yo tenía un trabajo muy flexible en tiempo, entonces cada vez que yo quería viajar a estos proyectos, digamos que tenía la facilidad y el privilegio de poder hacerlo. Y se me presenta la oportunidad nuevamente de emplearme en un hospital, ¿cierto? Trabajar para alguien más, ya dedicada tiempo completo a hacer medicina.
Y ahí fue el momento donde yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo me empleo nuevamente, la posibilidad de tener esa flexibilidad en el tiempo, pues va a ser demasiado limitada, no voy a poder viajar tanto. Entonces, se abrió esta vacante dentro de la organización, que era un coordinador para gestión de proyectos en Latinoamérica. Nuevamente apliqué y actualmente, como lo dijo Angie, pues tengo esa posición dentro de Equitarian Initiative. También soy co-líder de proyecto en Costa Rica, Guatemala y México, y líder de proyecto para Colombia, Nicaragua y Honduras. Entonces, esa es un poco mi trayectoria y la forma como llegué hasta esta posición con Equitarian Initiative. Angie ya mencionó todo esto, pero voy a resumirlo nuevamente rápido. Somos una organización no gubernamental fundada en Estados Unidos, un grupo de veterinarios, técnicos veterinarios, herreros, investigadores, agrónomos, docentes que compartimos nuestro tiempo y conocimiento para mejorar la salud y el bienestar de los equidos de trabajo alrededor del mundo. Para quienes no estén familiarizados con el burros, en este caso animales de trabajo, colaboramos con otras ONGs, universidades y profesionales locales para que nuestros proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y lo más importante para nosotros en este momento, para nuestro modelo de proyecto, es darle valor a la profesión a través de un modelo educativo. Como misión que tenemos, mejorar la salud y el bienestar de los equidós de una forma sostenible y obviamente teniendo ese impacto también en las familias que dependen económicamente de estos animales. Nuestra visión, un mundo donde cada caballo, burro y mula tenga acceso a servicios veterinarios básicos. Entonces, para que se den una idea de lo que ya mencionó Angie, este webinar decidimos hacerlo en español y que la audiencia fueran estudiantes y profesionales del gremio en Latinoamérica, porque finalmente nuestros contactos locales son la garantía de que nuestros proyectos puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, seguramente se conectaron a esta conferencia para saber cómo vincularse y ya estando conectados a recibir esta información, están siendo voluntarios para los equipos de trabajo. Ya están adquiriendo conocimiento diferente y ya están haciendo parte del cambio. Entonces, dentro de Estados Unidos, para los que no sabían, hay todavía reservaciones indígenas que no tienen acceso a servicios veterinarios o que no tienen los recursos para pagarlos. Aquí están listadas y a nivel mundial tenemos proyectos en Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Haití, República Dominicana, Perú y proyectos de soporte en otros países como Nepal. ¿Qué quiere decir de soporte? Que hay organizaciones o grupos de veterinarios en países que están en sitios muy remotos que quieren hacer algo similar, pero digamos no tienen la experiencia. Nosotros, al tener un equipo que ya tiene mucha experiencia haciendo voluntariado, lo que hacemos es ir a ayudarlos en modo de una consultoría o de, sí, como de un apoyo para la logística y enseñarles cómo lo hacemos en otros países para que ellos lo puedan adaptar a las necesidades de su propia región. Entonces, el primer paso para ser voluntario, ya se los dije, ya están conectados aquí recibiendo esta información. Eso es lo primero. Aprender sobre contexto global. ¿Por qué es tan importante? Muchas veces pensamos que esto es solo ir a hacer una intervención veterinaria. Siempre he pensado que uno no debe hablar de lo que no sabe y tampoco podemos cambiar de lo que no sabemos. Entonces, en el momento que empezamos a aprender de esta realidad, que realmente si los veterinarios de equinos no nos interesamos, nadie más lo va a hacer. Así como encontramos papers de investigación, research, de medical trials, de medicina, también hay demasiada literatura que habla sobre este tema. Entonces, a grandes rasgos, datos importantes, alrededor de 650 millones de personas dependen de los equipos de trabajo para la subsistencia familiar. Países en desarrollo como los nuestros tienen un 80% de la economía rural no industrializada que depende todavía de la tracción animal. Solo el 1% de los veterinarios, y esto es muy triste, solo el 1% de los veterinarios de equinos se dedica a los equinos de trabajo, y lo que estamos haciendo en este momento para poder ampliar esa percepción que tienen las personas sobre este tema es, cuando ustedes aplican a un voluntariado con nosotros, lo primero que deben hacer como requisito es hacer un curso de profundización en equipos de trabajo que incluye contexto global,
Ya les voy a contar más adelante un módulo sobre medicina en burros y mulas que son diferentes y esto lo tenemos ahora como prerequisito para aplicar. Entonces, lo hacemos a través de una plataforma que se llama Canvas. Angie, que es la directora educativa, ha trabajado muchísimo en que este curso realmente abarque todo lo que necesitamos saber antes de tener una experiencia en campo. Entonces, eso es parte de nuestro modelo educativo para nuevos voluntarios. Otros temas que les puedo mencionar aquí, que están relacionados con problemáticas hacia los equipos de trabajo, son la equidad de género, el papel de las mujeres cabeza de hogar que utilizan a los animales de tracción como sustento familiar. Hay muchas industrias de construcción que utilizan todavía equipos de tracción. Hay un ejemplo muy lindo que me compartió Fundación Arrieros en Colombia. Es una comunidad en Apartado, Antioquia, que entiendo que fue un programa de reinserción social de personas que pertenecían a guerrillas. Lo que hacen esas personas ahora es trabajar en construcción, sacan arena del río, entonces utilizan animales de tracción para esto y también se está intentando, digamos, que intervenir estas comunidades a través de Fundación Arrieros para que tengan un mayor nivel de bienestar. Otro dato importante, cuando llegó la pandemia COVID-19, la evacuación de emergencia de los pacientes críticos que necesitaban desplazarse a centros de salud o a UCIs se hacía a nivel por medio de animales de carga. ¿Sí? Entonces, todas estas personas salían en burros, en mulas, porque no había otra forma de desplazarlos, ya que ellos están en zonas muy remotas de nuestros países. Esto que les voy a mostrar a continuación son algunos testimonios del reporte Under the Skin o Bajo la Piel, que habla sobre el tráfico de piel de burro. De esto les voy a hablar un poquito también más adelante porque es un tema que me gusta mucho. Pero miren lo que dicen las personas. Si no hay burros, no hay comunidad. Siento mucho afecto por la burra, la mantendremos para siempre. Entonces, realmente hay un impacto importante eh, a nivel cultural, a nivel económico y a nivel social. Entonces, otra vez vuelvo y les digo, va mucho más allá de hacer una cirugía, de vacunar un animal o de prestar cualquier servicio veterinario. Esto es algo por lo que me he interesado mucho el último año. Es algo de lo que muchas personas no hablan o no tienen conocimiento. Nuevamente les repito, estos son datos de Donkey Sanctuary, toda la literatura que hay sobre esto es de ellos, para que lo revisen, lo pueden buscar así en Google, Under the Skin o Bajo la Piel, y lo pueden descargar tanto en inglés como en español. Entonces, ¿qué es el tráfico de piel de burro? El ellayo es un producto tradicional que para la cultura china tiene propiedades medicinales. Es la materia prima es la piel de burro. Entonces, en un contexto de desarrollo rural, esto no solo es un problema de bienestar, obviamente, de bienestar animal y de salud animal, sino que implica consecuencias sociales, económicas y hasta de salud pública por el manejo que se le da a las pieles y a los cadáveres de estos animales. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero lo mismo pasa con muchas problemáticas a nivel mundial que involucran equipos de trabajo. Datos a grandes rasgos. Primero, que la industria del yayo está creciendo 20% al año en China. Para producir 5.600 toneladas, que es la demanda actual, se requieren 4.8 millones de pieles de burro. ¿Listo? Entonces, eso, como digamos, nos pone en contexto, el 20% de estos animales muere durante el transporte. Claramente hay maltrato animal, se violan las 5 libertades que todos conocemos, hay un peligro de extinción ya declarado por la FAO en la población de burros mundial. Las plantas de sacrificio no tienen ninguna regulación ni medidas sanitarias, entonces esto nos conlleva a zoonosis y a problemas de salud pública. Hay una economía familiar que se ve afectada porque en muchas zonas hay incluso robo, hurto de los burros que utilizan las familias para sobrevivir o para cargar agua o como medio de transporte. Se roban los burros para pues meterlos a esta industria. El impacto ambiental es bien importante porque la eliminación de los residuos no es la adecuada. Adicional a eso, ya estamos hablando de un tráfico ilegal por la regulación que algunos países han tomado en cuanto al tema. Ejemplo, Colombia tiene regulada la exportación de piel de burro, pero se sigue haciendo. Y como todo lo ilegal genera guerra y la guerra siempre es rentable, entonces se hace un ciclo vicioso de nunca acabar. Va a haber violencia, robo, guerra. Está reportado que esta industria, bueno, esta mafia
está asociada también a las personas que trafican vida silvestre y estupefacientes. Entonces, esto como un ejemplo y les dejo el abrebocas para que si les interesa se lean el reporte, la verdad está súper completo y muy interesante. Esta es la otra parte de nuestro curso de Canvas y es aprender sobre burros y mulares. ¿Por qué? Creo que la mayoría de los planes de estudio de las facultades en Latinoamérica no tienen ninguna electiva o ningún módulo para enseñarnos sobre la diferencia entre especies. Cuando nos acercamos a un burro o a una mula en campo, la situación es muy diferente a cuando nos acercamos a un equino. En términos de anatomía, la técnica quirúrgica cambia, la dosis de medicamentos cambia, especialmente en protocolos anestésicos. El comportamiento también es muy diferente y eso nos lleva a que manifiesten el dolor de diferentes formas, que tengan diferentes tipos de reacciones frente a los estímulos y las constantes fisiológicas incluso cambian. Entonces, en nuestro curso de Canvas de prerequisito también tenemos un módulo donde abordamos todas estas diferencias para que el voluntario, estudiante o cualquier persona que vaya a participar tenga este conocimiento antes de abordar a un mular o a un burro en la experiencia de campo. Ahora sí, por lo que se conectaron a este webinar y es cómo aplicó el proyecto, cómo me vinculo. El primer paso, digamos que es llenar el formulario en nuestra página web. Por aquí creo que aparece en la parte de abajo, equitarianinitiative.org. Van a llenar el formulario de aplicación que les va a requerir una información básica, una hoja de vida o currículum y una carta de recomendación. Lo segundo, si pasamos ese filtro, es realizar el curso virtual de Canvas, que además de toda la literatura y la información que nos brinda, tiene foros de conversación donde de verdad es súper interesante ver las diferentes opiniones de otros colegas, de preguntas de estudiantes. Se arma una conversación bastante interesante sobre el tema porque son discusiones que por lo general los médicos veterinarios no tenemos. Entonces, el tercer paso es, si el aplicante es seleccionado, lo notificamos con las fechas y países de proyectos que están disponibles. Al ustedes llenar la información inicial del formulario, les va a pedir que nos digan en qué fechas sería más fácil que ustedes viajaran, digamos que cuál es su disponibilidad para viajar o qué proyectos les interesan más. En nuestra página web también están descritos todos los proyectos que tenemos activos. Hay proyectos, les menciono aquí nada más proyectos que van a aparecer en la página web, pero por ejemplo, Haití no está activo por temas de seguridad política. Entonces, ese es un proyecto, digamos, que en este momento no se puede aplicar. Una vez seleccionado, ya lo que hacemos es guiar a los nuevos voluntarios en cómo va a ser el viaje, hacer reuniones de orientación, educación y planeación logística. Entonces, ¿qué pasa? Después de la pandemia, digamos que cambió toda la dinámica de cómo llevamos a cabo un proyecto. Yo al principio, cuando solo llegaba a los lugares y trabajaba, pues a mí no me generaba, digamos, ningún estrés toda la preparación que conlleva, pero poner un grupo de veterinarios así de grande, que viene de diferentes partes del mundo, que todos tienen diferentes horarios, que todos tienen diferentes formas de practicar, hacer que esto suceda en una comunidad en medio de la nada y que podamos funcionar como una máquina eh, totalmente sincronizada y como un equipo, lleva muchísimo trabajo, pero es increíble cuando uno lo puede llevar a cabo. Entonces aquí lo importante es que cada voluntario ponga su granito de arena para que el proyecto empiece a tomar forma y pues pueda tener éxito. Las convocatorias. Este año ya cerramos convocatorias porque mucha gente aplicó, entonces normalmente hacemos dos convocatorias, una en la primera mitad del año, otra en la segunda, pero este año aplicó demasiada gente, entonces tuvimos que cortarlo. Vamos a volver a abrir convocatorias para el 2024. En nuestra página web nuevamente se pueden inscribir al newsletter y seguirnos también tenemos Facebook e Instagram donde estamos publicando constantemente cuando se abren estas convocatorias, cuando hay vacantes, incluso cuando hay algún tema de beca, por ahí publicamos todo eso, entonces es bueno que ustedes estén registrados para que reciban la información. Ahora, oportunidades. Les pongo aquí las oportunidades porque sé que no todo el mundo tiene la capacidad económica o la capacidad de tiempo. Hay dos, creo que el recurso más importante hoy en día es el tiempo y sé que para muchos de ustedes puede ser muy limitado.
Entonces les pongo estas oportunidades para que busquen la forma de que esto funcione para su día a día, para el modelo de trabajo, lo que sea que se dediquen, para que lo puedan adaptar. Lo primero, como ya les hablé, el tema de las becas, pongo de Foundation of the Horse porque ellos son uno de nuestros más grandes donadores. Eh, Nos apoyan muchísimo y a través de ellos fue que yo conseguí esa beca inicial y honestamente les digo, si no hubiera sido por esa beca, creo que económicamente yo no hubiera podido pagar un viaje a Costa Rica. Entonces son oportunidades que llegan, que hay que obviamente esforzarse porque tu carta de intención sea la mejor, tu carta de recomendación sea muy buena para que puedas calificar, pero sí hay otras opciones. Dos, convenios universitarios. Tenemos ya muchos países donde las universidades locales se han vinculado, entonces muchas veces las universidades son las que cubren costos para que sus estudiantes puedan ir con nosotros y entrenarse con los mejores veterinarios, porque realmente las personas que vienen de Estados Unidos tienen demasiada experiencia, no solo haciendo voluntariado, sino experiencia como tal. En cirugía tenemos médicos board certified, cirujanos, anestesiólogos, internistas dentro de la junta directiva, entonces son personas que saben un montón. Y para un estudiante realmente tener la oportunidad de aprender de ellos en una situación de campo, pues es súper valioso. Lo tercero, educación continua en contratos laborales. Esto se los menciono porque ya tenemos personas que dentro de su contrato laboral, como parte de sus congresos, digamos que cuando nos contratan muchas veces decimos, bueno, este año te damos cierto liability para que vayas a un congreso a final de año, para que vayas a cierta conferencia. Hay muchas personas que lo que han hecho es pedir que en lugar de un congreso puedan asistir a una experiencia de voluntariado con nosotros o con otra organización, pero que lo puedan hacer, digamos, de forma paga por su empresa, por su hospital, si trabajan ustedes en una práctica privada, que puedan negociar esto dentro de su contrato y créanme que si es posible, no solo en Estados Unidos, sino en países de Latinoamérica, tenemos veterinarios que lo hacen de esa forma. Y lo último son los programas de desarrollo de liderazgo, lo cual les hablaba al inicio, que mi ejemplo es lo más claro, una persona que empezó como voluntaria. Inclusive, creo que antes de ser voluntaria fui aprendiz, porque cuando fui al workshop creo que yo me dedicaba mucho a la parte de medicina deportiva y obviamente trabajar en campo con animales, primero que no están entrenados o no están adaptados para un manejo veterinario, para una intervención, es súper diferente a tratar con animales de hospital, con animales de deporte que están un poco más acostumbrados al manejo. Obviamente es trabajar con unos recursos muy diferentes y limitados a los que uno tiene en un hospital, entonces era como llegar con el vaso completamente vacío para poder aprender de cero una nueva dinámica de trabajo. Entonces, pasar de ser un aprendiz a ahora ser parte de la organización es como el ejemplo más claro de desarrollo de liderazgo. La cuarta parte, ¿cómo podemos ayudar? Recaudación de fondos. Entonces, ustedes que son los profesionales en la industria quina en su país pueden ser los gestores de cambio. ¿A través de qué? A través de proyectos de responsabilidad social con empresas en las que ustedes trabajan o con las que tengan conexiones. Les pongo un ejemplo. Hay una persona a la que le agradezco mucho, espero que esté aquí conectada, que me escribió por Instagram, está en Colombia y quería ser parte o ver cómo se podía vincular, conoce personas en farmacéuticas grandes, trabaja en una de ellas y a través de eso podemos conseguir donaciones de medicamentos que podemos utilizar durante nuestras jornadas de salud o conectar con otras personas que quieran patrocinarnos en ciertos eventos o en ciertos proyectos. Entonces, aquí todos, así no tenemos que viajar físicamente para poder ayudar. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen algún contacto, tienen alguna posición que les permita ayudarnos de cualquier manera, eso también es muy valioso. Tenemos otros programas de porcentaje de un servicio. Les pongo un ejemplo, en Estados Unidos hay un programa donde por cada eutanasia que una clínica que esté asociada realice, nos da el 50%. Entonces, el cliente paga la eutanasia de su caballo y el 50% va directamente para Equitarian Initiative. En contribución, pues esta persona recibe una tarjeta donde le hacemos saber, le agradecemos y le hacemos saber que ese dinero va a ser utilizado para ayudar a otro animal en un país de Latinoamérica, en una zona remota rural. ¿Listo? Lo tercero, recaudación de fondos en redes sociales. Creo que aquí todos ya sabemos sobre eso, pero ustedes pueden, por ejemplo, para el día de su cumpleaños, en lugar de recibir regalos, pueden decir, yo quiero que para este cumpleaños, si me quieren dar un regalo,
hagan una donación a esta organización. Eso se puede hacer a través de Facebook y de Instagram, entonces también es otra forma de recaudar fondos. Puede que ustedes piensen de pronto, si no es una cantidad grande, no sirve, sí sirve. Hay muchas donaciones que nosotros recibimos en medicamentos, en insumos, pero cualquier adicional nos ayuda porque digamos que nuestros gastos más grandes son temas de transporte, o sea, poder movilizar un grupo tan grande, entonces siempre requiere muchos fondos llevar un proyecto de estos a cabo. Y lo último son donaciones de insumos, de medicamentos y de equipos. Si ustedes trabajan en un hospital, en una clínica, tienen productos que ya se van a vencer, que necesitan utilizar, todo eso nosotros lo podemos aprovechar. Entonces, esas son otras formas de contribuir o de vincularse sin necesariamente tener que viajar si su disponibilidad de tiempo no se los permite en este momento. ¿Por qué les hago tanto énfasis en lo del impacto sostenible? Y voy a decir sostenibilidad probablemente 100 veces en este webinar, pero los profesionales locales, eh, ustedes que están conectados a esto, son oro puro para nuestra organización. Sé que hay muchos de ustedes que serán cirujanos, especialistas en medicina interna, especialistas en anestesia, estudiantes de veterinaria y van a regalar su conocimiento, sus capacidades como profesionales, además de eso, la educación que le van a dar a futuros colegas. Entonces, todos los que llegamos a estas experiencias nos tenemos que volver docentes, bueno, profesores para los estudiantes, para entrenarlos, para enseñarles lo poco que sabemos. Obviamente aquellos que ya son docentes en universidades tienen un terreno enorme ganado. Siempre he pensado que la docencia es de verdad algo de admirar y obviamente no es lo mismo un profesor que se dedica a enseñar a una persona, por ejemplo, como yo, que lo que ha hecho es clínica y obviamente para mí sí es desafiante tener estudiantes y tener que estar haciendo, ejemplo, un procedimiento, una castración o una anestesia en campo con un animal que es complicado de manejar y al mismo tiempo tener 5 estudiantes que necesitan que yo les vaya explicando lo que voy haciendo, pero creo que es una curva de aprendizaje de paso a paso, ir también abriendo esa posibilidad a compartir lo poco que sabemos con los estudiantes de medicina veterinaria, que finalmente van a ser los futuros colegas que van a estar, espero yo, tratando estos animales. Otros ejemplos que les pongo en cuanto a especialistas, porque les digo que son oro puro, muchas veces no hacemos criptorquidos en campo porque no tenemos eh, veterinarios que estén capacitados para realizarlo bajo esas condiciones, entonces preferimos no hacerlo. Si ustedes dicen, soy un cirujano que sí he hecho muchas cirugías de criptorquidos en campo, eso nos ayudaría un montón. Inclusive sé que en Colombia y aquí en México ya hay personas haciendo anestesias de campo inhaladas. Entonces, eso podría ser también una herramienta para que nosotros cada vez mejoremos más nuestros servicios veterinarios. Hay casos complejos siempre de medicina interna y lo que les decía, lo de la docencia, pues es imprescindible. Entonces, aquí está súper claro el ejemplo, cómo pasamos de una persona que está aprendiendo, aquí estoy con el doctor Turoff, que es especialista en odontología, aprendiendo sobre eso. Yo la verdad, antes de trabajar con esta organización no hacía mucho dientes, pero ahora pues he aprendido mucho más sobre eso, a ser instructor en el 2022, donde ya digamos que me siento en la posición de poder enseñar a otros los conocimientos que tengo. Otra cosa que es súper importante dentro de nuestro modelo es la educación a las generaciones futuras, a los niños. Angie ha desarrollado un programa para los niños muy especial a través de libros para colorear. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de viajar con nosotros a estas comunidades, se van a dar cuenta que los niños muchas veces son los dueños o los cuidadores que más saben sobre sus animales, incluso saben más que los papás o que los abuelos. Entonces es importante para nosotros que ellos se vinculen, que ellos se sientan incluidos dentro de la actividad y que aprendan por qué es importante que su animal sea feliz, que enseñarles que ellos sienten, que necesitan estar bien para poder trabajar bien, que se cansan, que sí. Entonces ya en varias comunidades hemos podido ver a lo largo de los años, por ejemplo, yo que llevo ya 4 años viajando con ellos a los mismos lugares, hace 4 años veíamos niños pequeñitos. Este año que hemos ido a las mismas comunidades ya están gigantes, ya son adolescentes y se ve un cambio en el manejo y en el interés que ellos le dan al bienestar animal. Entonces ahí es también donde está un cambio importante y un cambio que va a ser sostenible en el tiempo. Inclusive veo este año vi adolescentes diciéndole a los
papás cómo deberían hacer las cosas. Entonces, eso ya es mucho más fácil que cambiar, digamos, ciertas costumbres culturales o religiosas que las personas mayores han tenido por muchos, muchos años. Ahora, vuelvo otra vez al modelo de desarrollo de liderazgo. Quiero mencionar estos ejemplos porque la verdad me da mucho orgullo y me parecen personas muy inspiradoras. El primero es Aki, él es un agrónomo de Haití, lleva vinculado a Equitarian Initiative alrededor de 10 años. Entonces, él, ¿qué hizo? Dentro de Haití era una persona que tenía la posibilidad, el privilegio de poder ir a estudiar fuera o poder incluso irse a trabajar fuera, y él lo que decidió fue entrenarse para volver a su país y construir una escuela que entrena a técnicos veterinarios y a agrónomos para que presten sus servicios veterinarios básicos dentro de la comunidad. Entonces, miren cómo nosotros podemos, cada uno de nosotros podemos aprender y adaptar estos modelos de proyecto a nuestro país y a las necesidades de nuestro país. Entonces, él en lugar de salir de la problemática, se quedó para hacer un cambio. Él ya tiene varias promociones que se han graduado de su escuela como técnicos veterinarios, no lo hace solo en equinos, también tienen su parte de pequeños animales y de animales medianos de producción. Entonces, cuando escuché la historia de Aki, que tuve la oportunidad en el workshop del 2020, la verdad fue muy inspirador darme cuenta que hay personas que realmente se esfuerzan por hacer un cambio en sus países. Luego, María Zúñiga es una veterinaria de Honduras, vive en Costa Rica y se dedica a la investigación. Ella tiene maestrías, PhD, creo que ya está haciendo postdoctorado, o sea, ha estudiado demasiado, se dedica tiempo completo al tema de laboratorio, pero participa con nosotros todos los años en Costa Rica haciendo medicina de campo. Porque les pongo el ejemplo de María, porque es muy inspirador que una persona que realmente pensaría que no tiene nada que hacer en un proyecto como estos, sí nos aporta muchísimo valor. Entonces ella sigue vinculada y desde su parte de investigación, ella es la que corre las muestras cuando tenemos casos interesantes a los que tomamos biopsia o llevamos muestras para laboratorio. Entonces miren que todo esto es una red donde todos tenemos el mismo propósito y todos estamos conectados. José, que se me escapó su apellido, pero él es un estudiante de medicina veterinaria de Costa Rica que viene vinculado con nosotros desde el año pasado y ya ha asistido a 3 proyectos en su país. Este año que estuve en la experiencia, muy proactivo, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a preguntar, y mi consejo para él fue que aprovechara que tenía a los doctores de Estados Unidos ahí reunidos y les pidiera una oportunidad de externship para que fuera a entrenarse con ellos allá, y seguramente todos le iban a decir que sí, le iban a abrir las puertas, y así fue. En este momento está tomando una capacitación en entrenamiento en Wisconsin. Entonces él también es una persona que saltó ya de ser estudiante a tomar un entrenamiento mucho más específico para seguir vinculado con nosotros. Y por último tenemos el ejemplo de Denis Benavides, que es de Honduras. Él también es un médico veterinario, es excelente en todo el tema de rajes y podiatría, lleva con Equitarian Initiative 8 años más o menos, y el ejemplo de él me gusta porque él en su día a día lo que hace es, tiene una clínica de pequeños animales, pero es excelente en caballos y dedica su tiempo libre a hacer voluntariado con nosotros. Entonces vean que muchos perfiles diferentes, muchas personas de diferentes ramas en la misma industria equina, inclusive aquí ni siquiera es veterinario, pero está siendo parte de la organización desde su país. Y este sería mi modelo de desarrollo de liderazgo en Colombia. Entonces, esto no se lleva a cabo solo, o sea, una sola persona no puede levantar un proyecto de esta envergadura. Yo lo que hice cuando tuve la posición fue, obviamente tengo un interés personal en ayudar en mi país porque sé que la necesidad es grande, sé que hay muchas comunidades que requieren de estos servicios, sé que todavía hay muchos equipos de trabajo en Colombia. ¿Qué hice? Contactar a las personas que ya saben del tema y que ya están trabajando desde hace años en ayudar a los equinos. Entonces, los contacto y les digo, ¿cómo puedo yo contribuirles para que este proyecto juntos sea más grande? Gracias a Fundación Arrieros Colombia, que es una organización local de World Horse Welfare, que es otra ONG inglesa que se dedica a algo muy similar. Ellos tienen un enfoque mucho más educativo a los propietarios, pero en términos generales, digamos que tenemos la misma meta y es el bienestar de los equinos, y vinculados a la Universidad CES en Medellín.
estamos desarrollando un proyecto piloto en Colombia para poder ampliar, digamos que el portafolio de servicios veterinarios y complementarlo con la educación que ellos ya han venido haciendo en estas comunidades durante varios años y que ha sido demasiado exitosa. Entonces, esa es la forma, digamos, de vincularse, de ayudar y de tener un impacto sostenible. Les voy a poner este video, que es el tráiler de un documental que hicimos en Perú, que espero que todos lo puedan ver, suscribirse al canal de YouTube. Dura 25 minutos, es súper corto, se los recomiendo, es muy bonito, es muy inspirador y nos cuenta un poco la realidad. Entonces, no hay otra manera de invitar a las personas a que se vinculen que contar la historia. Esa es la única forma. Entonces, les voy a poner el video que está en inglés, en YouTube lo pueden encontrar con subtítulos, pero quiero que lo veamos, dura solo 3 minutitos. Ahora sí. Gracias. To almost every human culture, apart from the developed world, horses are just built into the economy. The economy grinds to a halt without horses. They're the transportation, they're the crop carrier. A lot of the communities where we work, they're carrying the milk, or they're carrying the water from the well. Honduras, it's the firewood. The veterinarians in the world are treating our pets and our sport horses, and they're not necessarily in the most rural and often impoverished areas treating the animals that are actually making a lot of the world economy go round. We started the Equitarian Initiative with a partner in Mexico. And to get to any of these countries, you have to obey the laws of the country going in, and a lot of them have very strict import requirements. Countries differ a lot. Like, for instance, in Peru, everything is totally legit. In contrast to that, when we go to Guatemala, you kind of talk your way past the customs guy, and every once in a while you have to pay a bribe. You know, it's like a much more informal procedure, but on the other hand, if you want to work in Guatemala, that's how it's going to work. Seeing animals in the conditions we see them down there, at home you would say, well, that's cruel. Down here you say that's reality. They don't have a vet presence, so they take it upon themselves to do a lot of their own care, and they're self-taught. They are learning to care for them better, but we are also learning their challenges. One of the problems with working horse populations in general worldwide is that they're owned by people who themselves have extremely difficult lives. If an owner shows up with hardly any shoes, then it's very hard to expect the animal to have shoes itself, or dental care, or vaccinations. We can come and band-aid this, but that's not really the issue, right? They're being impacted by climate change, they're being impacted by water. Pastures are degraded, the animals don't have enough to eat. The complicated relationships that exist with the tourism industry and the people. When you start really scratching at the surface, you realize that there are all these nuances that make it much more complicated. You're working on animals that control the destiny of the family that owns them. You can't be unchanged by this work. Even though you might not feel like you saved the world, you might start to feel like at least you're doing your part. You know, I'm actually making a difference, a big difference, you know, a huge difference, and that's pretty powerful. This isn't an issue that you have to convince people to care about. You just have to tell the story. Bueno, espero que los haya emocionado un poco ver este video. A mí me da mucho sentimiento porque realmente cuando estamos ahí viviendo esa experiencia, así como se ve en el video, porque así tal cual es súper transformador, es muy gratificante. Entonces, espero que se puedan ver el documental completo. Como les digo, no es largo. Y si quieren empezar a apoyarnos y ser voluntarios hoy, ya es esto, es contar la historia, es transmitir el mensaje, es visibilizar y exponer la problemática
para que nosotros en la industria seamos los gestores de cambios, como les dije en el principio. Si nosotros, que somos los veterinarios de equinos, no nos interesamos por esto, nadie más lo va a hacer. Ahora, para aterrizar un poco ese documental, es seguramente el café que ustedes se tomaron esta mañana fue en algún momento cargado por un equipo de trabajo, por un mulo, por una burra, por un caballo dentro de la cadena productiva para llegar desde el cultivo hasta su mesa. ¿Listo? Entonces, otra vez mantengan la mente abierta y es irlo viendo en cada aspecto de nuestra vida. Yo digo que los equinos, los equidos son los trabajadores invisibles porque no representan como tal para el productor 1 kilo de carne, no representan 1 litro de leche, pero sin estos animales de tracción, muchos sistemas de producción pecuarios no podrían desarrollarse, sobre todo en países rurales como los nuestros. Este concepto me gusta, es Dharma, que es un concepto del hinduismo que significa propósito de vida. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Otra frase de un filósofo hindú también que me gusta mucho es: no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces, a medida que nosotros abrimos nuestra mente a una realidad totalmente diferente que claramente no vivimos en nuestro día a día, de la cual nos sentimos muy alejados y tenemos esta perspectiva más amplia de hasta dónde puede llegar nuestra profesión, y nos damos cuenta de que todos podemos estar conectados con el mismo propósito, ahí es donde el cambio empieza a aparecer. Esto es un video corto que tenemos en Instagram sobre el último viaje que hicimos a Guatemala. Entonces, si ven, es un equipo de personas que vienen de muchas partes diferentes del mundo, que ni siquiera nos conocemos porque nos llegamos a conocer el primer día que estamos en un nuevo país, pero que de alguna forma nos sincronizamos para ayudar a estas personas y a estos animales como un equipo. A modo de resumen, les quiero dar esta lista de ítems y decirles que pocas veces nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de éxito es superior al nivel de desarrollo personal. ¿Qué significa? Que cuanto más sirvamos a los demás, cuando más hacemos parte de experiencias transformadoras como estas, nos volvemos mejores profesionales y mejores seres humanos. Tenemos muchos testimonios de nuevos voluntarios que también están en YouTube que dicen: recibí mucho más de lo que yo pude dar. Entonces, es un gana-gana por donde lo miren, desde todas las perspectivas para todas las personas. Entonces, otra vez a modo de resumen, el impacto sostenible que es tener un impacto social detrás de una intervención veterinaria. La parte de educación continua es supremamente importante. El intercambio de conocimiento que podemos tener durante estas experiencias de campo. Como les digo, nos encontramos con veterinarios de todo el mundo, que todos tenemos nuestra forma de trabajar, siempre aprendemos algo nuevo, una forma diferente de hacer las cosas, una alternativa de técnica. No solo estamos aquí en la parte social, sino que realmente estamos practicando medicina. Es una experiencia transformadora, otra vez desde el punto de vista que lo quieran ver. Le damos propósito y valor a la profesión. Tenemos ese cambio de mentalidad frente a la industria y frente a nuestra carrera. Y por último, y lo más importante, contribuimos a nuestro desarrollo personal y profesional. Eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer en el chat o escribirme a este correo, daniela@equitarianinitiative.org, y yo estaré feliz de contestarles. Muchas gracias. Les compartimos el link al documental que está en YouTube para que lo puedan ver cuando terminen esta llamada. Muchas gracias por conectarse y no sé si tienen alguna pregunta. Permítanme, abro el chat. Listo, parece que no tenemos ninguna duda, que todo quedó claro. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Entonces, igual cualquier pregunta que les surja más adelante nos pueden escribir al correo y les responderemos lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos. And I think we're good. There are no questions so far.
Les vamos a enviar también, antes de que se me olvide, una encuesta para que nos ayuden, por favor, a darnos alguna retroalimentación y que estos webinars cada vez los podamos hacer mejor. Listo, acá dicen muchas gracias, espero poder pronto participar. Eso esperamos también, que todos ustedes se vinculen, que todos ustedes empiecen hoy a ser voluntarios. Do you want to add something, Annie? No, Danny, that was great. Thank you so much. Thanks to everyone for being here, of course. And if any questions do come up, please let us know either on the info@equitarianinitiative.org or contact Daniela at equitarianinitiative.org. Okay, aquí there's one question. Hay una pregunta, hay mucha necesidad de dentistas, hay mucha necesidad de todos nosotros. Cualquier área en la que ustedes sean especialistas, la necesidad está. Entonces, sí, siempre hacemos muchos dientes. Digamos que los procedimientos que más hacemos son exámenes físicos, digamos que evaluaciones generales, vacunamos, desparasitamos en esa parte como de triage. Luego los animales se desplazan de esa estación a cascos, que obviamente también es una de las necesidades más grandes, el tema no de rajes, sino de podiatría en general, de problemas de casco. Cirugías, que por lo general son castraciones, o otras cirugías menores como retiro de masas o sutura de heridas, que tenemos que derribar los animales, anestesia, claro está. Y la parte de dientes, hacemos muchos dientes de forma profiláctica. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les vamos igual a enviar el link con la grabación y esperamos que se puedan ver todos el documental. Que tengan linda tarde. Gracias. Okay, Annie, I think we're good. Thank you so much, everyone. Hi, Kate.